Esta es una charla organizada por GoPlanB. Yo soy el director ejecutivo de GoPlanB. Ahí les contaré brevemente lo que hacemos. Me acompaña Macarena Smith, que trabaja con nosotros, y nuestro invitado de hoy, que es Max Ferrazori. Antes de seguir, les quiero decir que esta sesión está siendo grabada. Si alguien tiene alguna objeción con que sea grabada, por favor que diga el tiro, pero básicamente es para efectos internos y de la biblioteca de contenido nuestra. Así que es el propósito. Mientras sigue llegando gente, vamos a presentar a Max. Max es ingeniero comercial de la Católica y profesor de la Escuela de Economía de la Católica. Junto a su padre fundaron hace años atrás una empresa que se llama Valoriza, y básicamente a lo que se dedican en forma bastante experta es a colocarle valor a cosas, a empresas, proyectos, etcétera, ¿no es cierto? Que siempre es algo tan difícil de hacer, ¿no? Mi señora es corredora de propiedad y siempre se encuentra con clientes que creen que su casa vale mucho más de lo que efectivamente el mercado aguanta, y por lo tanto siempre existe entre esa diferencia entre quizás lo que alguien quiere pagar y lo que alguien está dispuesto a recibir. Esto vamos a estar como 45 minutos en presentación. No sé, Max, si tú prefieres que las preguntas te las hagan al final y por lo tanto para que sea fluida la conversa, y luego nos dedicamos los últimos 15 minutos a preguntas y comentarios, o prefieres o te da lo mismo y que te interrumpa cuando quieras. Mira, hay una en el comienzo. Yo voy a hacer algunas preguntas directamente a los asistentes y el resto de las preguntas le agradecería enormemente que fueran al final. Estupendo. Muy bien, pues. Maca, te dejo a ti a cargo. Mientras tanto, vamos a la otra reunión. Desde ya, Max, agradecido por haber aceptado nuestra invitación, y ojalá que sea tremendamente, como estoy seguro que sí será, útil y beneficioso para todos escuchar a Max hablar de Valoriza. Así que, sin más, todo suyo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y hoy día vamos a repasar básicamente cuánto vale una empresa y cómo se determinan sus valores. La introducción ya la hicieron, nosotros en Valoriza llevamos 8 años dedicados en cuerpo y alma a valorizar compañías, nos ha tocado un poco de todo, desde Corner Shop, que nos tocó el 2019 cuando estaba comprándoselo Walmart, pasando por empresas IPSA y pasando por muchos startups. Nosotros nacimos de la mano de los startups, como me imagino hay muchos aquí. Tenemos empresas medianas, grandes y de todo tipo, desde barracas de fierro hasta tecnológicas. Es muy entretenido lo que hacemos y muy desafiante, porque es una finanza más o menos técnica la que se ocupa. Y aquí la idea es aterrizarlo para que lo entiendan los que no son financieros, los que no tengan una carrera afín, los dueños de empresas que muchas veces son los principales interesados, ¿verdad? Entonces, yendo al grano, quería partir con la agenda que determina el valor de una empresa, cuáles son los métodos de valoración existentes, la diferencia entre precio y valor, y después dejar espacio para preguntas. Por favor, anoten todas las preguntas que quieran hacer y encantado de resolver las que puedan, ¿no? Además, como me contaban en la introducción, personalmente me toca hacer clases de valorización de empresas a los ingenieros comerciales de la Universidad Católica. Este es un tema que no es del dominio popular, ¿verdad? No es muy fácil saber de esto y la idea es que hoy día ustedes salgan sabiendo la pregunta, la respuesta principal, que es cuánto vale una empresa. Yendo directo al grano, si yo tengo dos empresas exactamente del mismo rubro, que presentan resultados idénticos, fíjense, una empresa A y una empresa B, que las dos venden 100, las dos tienen el mismo EBITDA, en 20, y tienen utilidades de 15. Y además, ninguna de estas empresas tiene deuda y se van a mantener sin deuda para siempre. Ambas empresas hoy tienen los mismos activos y el mismo, o parecido, ¿verdad?, valor patrimonial. Y ambas esperan para proyectar estos mismos resultados a futuro y por muchos años. Pregunta. Y aquí yo quiero que participen, voy a hacer preguntas a quien quiera contestar y si no, yo voy a asignar a alguien que nos pueda ayudar a opinar. ¿Se puede concluir que estas dos empresas valen lo mismo? La empresa A con la B, misma industria, mismos resultados, mismo endeudamiento, mismo patrimonio hoy. Vale lo mismo y aquí cualquier valiente, y si no me permiten
ya que estamos en relativa confianza, elegir a alguien al azar para que nos ayude a comentar. No hay respuesta incorrecta. Esto no lo saben bien ni lo dominan bien ni siquiera los ingenieros comerciales de quinto año. Así que bienvenidos incluso los chamullos y los piqués. ¿Alguien? Rodrigo Gana va a querer dar una respuesta, de todas maneras. Don Rodrigo Rodrigo. Lígano, perdón. Rodrigo Lígano. Don Rodrigo. No, sí. ¿Rodrigo? No, quería dar una respuesta porque según esto, y si el valor de lo intangible y todo lo demás igual debería... Perdón, se me cortó el micrófono. Pero la respuesta es que no sé por qué. Bien, agradecido. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sí, no, les parece que deberían valer lo mismo. Porque déjenme adelantarme a una cosa. Muchos de aquí, probablemente la mayoría, vienen con la idea preconcebida de que una empresa vale X veces su EBITDA. Y voy a aterrizar la palabra EBITDA porque puede que no todos la dominen. EBITDA es Earn Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. ¿Qué significa eso en español fácil? Ingresos menos costos menos gastos. Sería el margen operacional de una empresa, ¿verdad? Lo que vendo menos lo que me cuesta, menos los gastos asociados a eso. Arriendo, sueldo, etc. Ese es el EBITDA. Mucha gente llegó acá con la preconcepción de que una empresa valía X veces su EBITDA. 5, 6, 7, 4. Entonces la pregunta aquí es, bueno, tengo estas mismas empresas y van a mantener estos resultados, no tienen deuda. ¿Vale lo mismo? Sí, no. Y acá quiero hacer un ejercicio. Adelante. Una diferencia es el market share de cada empresa, digamos, que no lo has mencionado acá. Pero si son participaciones de mercado distintas, podrían tener distinto valor, digamos. Mira, eso un poco lo resuelve el tema de que son del mismo rubro. Entonces, eventualmente estamos hablando de dos empresas que comparten Bien. market share. No Podría ser cierto lo que rol. dice. En este ejemplo particular, la idea es no hacerla tan fácil, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo quiero hacer un ejercicio. ¿Perdón? No, es que si podía haber algo respecto a la caja o a las cuentas por cobrar, qué tan líquido, qué tan reales son o algo por ahí. Mira, aquí para también aislar ese ruido, ¿verdad? Dijimos que ambas empresas tienen los mismos activos hoy día y el mismo valor de patrimonio. O sea, al menos a la fecha se parecen estas dos empresas y por ende no hay pillerías por ese lado. Entonces, quiero hacer dado los antecedentes que hemos tenido, quiero hacer una votación. Por favor, levanten la mano quienes creen que estas dos empresas sí valen lo mismo. Sin miedo, ¿verdad? Hay uno. Veo una persona levantando la mano que cree que estas dos empresas Rodrigo valen lo ya mismo. tenía la mano levantada, de hecho, de antes. Ni siquiera, no hay voluntario a decir que valen lo mismo. Entonces, avanza una lámina. No vale lo mismo esta empresa, o sí. Y me surge una pregunta. ¿Cuánto vale una empresa? Imagínense usted, le pregunta a una tía o un primo, no muy experto en negocio, y le hace esta pregunta. Y necesita una respuesta simple, ¿verdad? No es ingeniero comercial, es artista, imaginen. ¿Cuánto vale una empresa? A ver, le voy a preguntar a Jaime Cruz si nos quiere dar alguna opinión. También voluntario decirme que no, ¿verdad? Pero Jaime, ¿qué le respondería a una persona que no tiene mucha noción de cuánto vale una empresa si te hace esta pregunta? Hola, así que estaba pensando al respecto si valen o no lo mismo anteriormente. Entonces me puse un ejemplo, antes de responderte lo tuyo. Una empresa que esté en el mercado, no sé, agrícola. Entonces uno puede vender maquinaria agrícola, no sé, tractores, y otro puede, no sé, vender monturas de caballos, por decirte algo. Entonces los tractores quizás, el futuro de los tractores sí es bueno, mientras que cada vez menos gente ocupa monturas, cada vez gente anda menos a caballo. Entonces, si bien hoy día la foto se ve igual, y ambos proyectan que van a crecer en el futuro y tener las mismas utilidades, la realidad va a ser distinta para ambas empresas. Entonces, por ese sentido, yo diría no vale lo mismo porque el futuro
la proyección del crecimiento, el modernismo les hace cambiar su realidad en el futuro. Entonces, Jaime, el ejemplo que da es bueno, y efectivamente si uno proyecta las cosas a pura expectativa, ¿verdad? Podrían haber diferencias en la realidad futura, pero aquí tratamos de aislar ese efecto diciendo que estas empresas iban a mantener esas ventas y ese 30%. O sea, estamos asumiendo aquí que no hay diferencias por ese lado. Pero vuelvo a la pregunta más filosófica detrás, y que si ustedes salen pudiendo responder esta pregunta, yo ya me doy por satisfecho, ¿verdad? Y valió la pena la charla. ¿Cuánto vale una empresa, Jaime? Una cualquiera, una que hace celulares, una que hace vasos, una que hace monturas. ¿Cuánto vale? El valor presente de sus ventas futuras. ¿De sus ventas? No, en realidad no de sus ventas, de sus utilidades. De sus utilidades, ok. ¿Alguien más que nos quiera complementar? Su flujo futuro. ¿Qué flujos? Los flujos de caja. El EBITDA. No. El EBITDA, la caja. De caja. Yo creo ¿qué es la caja? ¿Perdón? ¿Qué es la caja? EBITDA menos deuda. ¿Cómo le explicamos a esta tía artista, verdad, que es la caja? Porque caja podría malinterpretarse. Podría pensarse que es la plata que tengo en la cuenta corriente, ¿verdad? ¿Qué es la caja? No, la generación de caja de cada periodo que genera ese negocio, digamos. Bien, ya voy a volver sobre ese punto. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Yo, Eduardo. Eduardo, adelante. Te iba a decir antes de que hiciera la pregunta de la caja, que las empresas valdrían distinto para quien las mire. Qué interesante punto, Eduardo. Y es cierto, vamos a ver que eso más adelante vamos a tocar ese punto. Por ahora, busco la respuesta a una pregunta más filosófica. ¿Cuánto vale una empresa? Eduardo, a ver si te la puedes jugar. ¿Cuánto vale una empresa para ti? ¿Filosóficamente o financieramente? Estoy pensando. Ambas. Depende, mira, pensando en hacer negocio, algo que me dé una utilidad, ojalá como lo que tú acabas de decir antes, que uno pudiese llegar a un momento a comprar algo que le asegure más o menos por un periodo de tiempo que va a ganar cierta cantidad. Y a eso le puedo adicionar si está en un rubro que a mí me interese conocer o me interese desarrollar. Bien. Sin duda, Eduardo, todos esos factores influyen. Ahora, para no seguirlos torturando con esta pregunta, quiero ayudarlos con la respuesta. Una empresa vale, y esta es la respuesta correcta a esta pregunta, una empresa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y ahí Eduardo tenía razón, distintos tipos de compradores podrían estar interesados en pagar distinto por una empresa determinada. Vamos a tocar ese tema más adelante. Pero la pregunta, si esa fuera la única respuesta, paga y vámonos, ¿verdad? Se acaba la charla. ¿Cuánto está dispuesto a pagar una persona racional por una empresa determinada? Y voy a darle la respuesta. No es por sus ventas, no es por su EBITDA, tampoco por sus utilidades. Y como bien decía uno de nuestros invitados, es la capacidad de esa empresa de generar caja a futuro. ¿Cómo está parada esa empresa hoy para generar caja en el futuro? Y eso es lo que mira, y eso es lo que determina el valor de una empresa. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Qué diablos es la caja? Cuando me hablan de caja, ¿de qué me están hablando? Yo les voy a tratar de ayudar con la respuesta. Caja es la plata o los recursos que genera el negocio o la empresa que los socios pueden retirar sin alterar el normal funcionamiento de la empresa y sin sacrificar su crecimiento para adelante. Y entonces, déjenme darle un ejemplo de qué es caja y qué no. Las utilidades de la compañía. Probablemente ustedes, la mayoría si es que ha tenido una empresa antes, y sobre todo en los primeros años, el primer año que uno tiene utilidades, y recuerden los que le han vivido, el primer año que tiene una utilidad, el contador te dice, oiga, pero qué buen año. Imagínense, Max, pero qué buen año tuvimos. 50, 100 millones de pesos de utilidades. Maravilloso. Y lo primero que hace el dueño de la empresa es correr a la cuenta corriente. Y dice, bueno, qué maravilla, ¿a dónde están los lagos? Y la respuesta es que en la caja de la compañía, en la cuenta corriente, no hay un solo centavo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la plata? Cuando a mí el contador el primer año me dice que hay utilidad, ¿dónde está esa plata? Porque la cuenta corriente no está. Y la respuesta es, está atrapada en el negocio. ¿Dónde? En las cuentas por cobrar, en las cuentas corrientes de mis clientes. Toda esa plata que todavía no me pagan y en la venta de crédito que yo hago, es plata que en el fondo yo no
no recibo nunca si yo vivo eternamente a crédito y va quedando atrapada en el negocio. Voy cobrando y sigo vendiendo, entonces siempre tengo un saldo que me queda bien. Y esa plata no, definitivamente, mucha de ella no entra hasta que yo disminuyo o cierro el negocio. Luego, en la compra, en la necesidad de ir comprando inventario. Luego, en la necesidad de ir reinvirtiendo en la empresa. Vamos a una maquinita más que va a los activos y no va a gasto en los estados de resultados, ¿verdad? Vamos invirtiendo en investigación y desarrollo. Eso me sigue, ¿verdad? Entonces, la plata de la empresa, mucha de la utilidad, que es una foto estática de la empresa en el tiempo, va a financiar finalmente esta plata que no me han pagado mis clientes, que está en su cuenta corriente. Van a destinados a la compra de inventario adicional, va destinado a las reinversiones. Lo que queda después de eso es lo que yo le puedo llamar caja. Y lo que yo llamo caja, que es la plata de libre disposición de los socios, ¿verdad? Que pueden hacer lo que quieran, desde dejarla en la empresa e invertirla allá adentro, o llevársela y sin sacrificar el normal funcionamiento de la empresa y sin sacrificar su crecimiento para adelante. Y entonces, esa caja es la que determina cuánto vale una compra. ¿Sí? Entonces, dicho lo anterior, quiero llevarlo a continuar con el ejercicio. Habíamos hablado de que estas dos empresas, ¿verdad?, tenían mismas ventas, mismos EBITDA, mismas utilidades. Agreguémosle un poco de información. Ahora yo les digo que la empresa A tiene 90 días promedio de cuenta por cobrar, y la B tiene 30 días de cuenta por cobrar. La A tiene 120 días promedio de inventario y la B 60. La empresa A tiene en promedio un crédito proveedores de 0 días, parece que los proveedores a la A no le creen mucho, y la empresa B sí tiene buen crédito a los proveedores, le dan 60 días de crédito. La empresa A, para mantener estos resultados, ¿verdad?, eternos, necesita ir reinvirtiendo el 5% de sus ventas anuales, y la empresa B necesita reinvertir el 2%. Pregunta, ¿ambas empresas siguen valiendo lo mismo? Y aquí, para no entrampar y vayan anotando todas las preguntas que quieran, ¿verdad?, yo me voy a tirar solo y la respuesta encantado de recibir, las preguntas encantado de recibirla al final. Entonces, por supuesto que estas empresas ya no valen lo mismo. ¿Cuál vale más? La empresa B es una empresa más valiosa que la empresa A. ¿Por qué? Porque es un mucho mejor generador de caja. Cobra antes de sus clientes, necesita tener menos plata estacionada en inventario en una bodega, le dan crédito y se financia con sus proveedores, el otro no, y tiene que reinvertir un porcentaje mucho menor de sus ventas para mantener los mismos resultados. Entonces, es muy relevante que aprendamos la lección. La foto del EBITDA y todo es mentirosa, me oculta mucha información. De partida, me oculta cómo es el manejo de caja y cómo está haciéndolo el management desde el punto de vista del manejo del capital de trabajo, que es lo que se ve aquí, desde las necesidades de reinversión que yo necesito. Obvia también, si es que ya nos vamos fuera del ejercicio, obvia cuánta plata yo tengo para poder financiar mi crecimiento. No es lo mismo una empresa cero deuda con acceso a financiamiento a los bancos que una empresa que está topada 2 veces patrimonio. Una puede crecer y tiene mucho campo para financiarse, ir financiando su crecimiento y subir y pedir créditos para crecer, y la otra está topada. Entonces, primera lección de esta charla, y que me gustaría que no se fíen de los múltiplos de EBITDA. Vamos a ver que son útiles en algunas circunstancias y que es un método muy fácil y que ayuda a tener un orden de magnitud. Pero les voy a comentar un ejemplo que ilustra muy bien que no siempre es usable. ¿Bien? Métodos de valorización. Vamos a hablar un poquito después de haber salido aquí, cuáles son los métodos disponibles. Y hay 3 grandes familias de métodos. Están los métodos intrínsecos, los relativos y los basados en opciones. Muy rápido. Los métodos intrínsecos son los que se enfocan en calcular la capacidad de una determinada empresa de generar caja, ¿ya? Que era lo que definimos que es lo más importante para definir el valor. Entonces, son los que se meten a fondo en esta empresa particular para tratar de calcular su valor en base a los propios números de la empresa y las propias facultades de la empresa. ¿Cuáles son estos métodos? El más famoso, el flujo caja descontado, DCF, el Adjusted Present Value, que es una variante del DCF que usa otras tasas y es un poquito más complejo para empresas grandes. First Chicago Method, que es un nombre fancy para un DCF con varios escenarios nomás. Y el método del valor libro, que también, o valor libro ajustado, ¿ya? Que es tratar que es una suerte como de valor de liquidación a valor de hoy, que es un método bastante poco recomendable si usted tiene una empresa en marcha donde esperan recibir más de lo que valen sus fierros. Luego los relativos son aquellos que se enfocan en buscar empresas similares a la mía, que hayan transado valores conocidos, para así usar esos valores comparables y estimar mi valor de negocio. Entonces, dentro de esta familia están los métodos múltiplos,
famosas múltiplos de EBITDA, de ventas o utilidades, que es el price earning, o múltiplos de flujo caja, está el Venture Capital Method. Acá hay mucho, me imagino, gente con ganas de emprender y tener sus propios negocios. El Venture Capital Method es un buen método para inflar el valor de las compañías. Malo para valorizarlas, bueno para inflarlas. ¿Por qué? ¿Qué hace este método? Básicamente dice, mira, hay una empresa parecida a la que yo estoy partiendo, después de 5 años de operación se vendió en 5 millones de dólares. Entonces yo más o menos digo, ¿yo por qué no voy a valer 5 millones de dólares de aquí a 5 años más? Entonces se paran 5 años más y descuenta esos 5 millones de dólares a la tasa exigida por los inversionistas como retorno, que más o menos podría ser, depende del startup, ¿verdad? Y depende de qué tan riesgoso o no es el negocio, podría ser en torno al 30, al 25%. Entonces ese método ignora toda tu necesidad de caja entre medio y el valle de la muerte y lo difícil que es llegar vivo al quinto año, ¿eh? Entonces un gran método para inflar el valor de las compañías, muy malo si es que tú eres el comprador. Luego Scorecard Method, que es un método que juegan en la Fundación Chile, que personalmente, basado en modelos de Angel Investor y Venture Capital en Estados Unidos, que personalmente no me gusta, pero que es así. Dice que una empresa X, de determinadas características, ¿verdad? Hacen un filtro inicial y dice, bueno, si tú pasas el filtro inicial, tú vales un valor base, que ellos definieron hace algunos años atrás en $1.600.000. ¿Por qué 1.600.000 y no 1 millón? Solo Dios sabe, ahí los Illuminati se juntaron y definieron que era 1.6. Ese valor puede haber cambiado. Y cada punto, y después te ponen un test que te dicen, ok, ¿cuál es la antigüedad promedio de los socios en la industria? ¿Tienen más de 10 años de experiencia en la industria? Si la respuesta es sí, más un punto. Y cada punto vale $250.000. O una cifra por definir, ¿verdad? Esas cifras van cambiando. Después, no tienen más de 10 años de experiencia en la industria, menos 1. O 0 si tienen entre 5 y 10, menos 1 si tienen menos de 5. Y así van. Tamaño mercado, más de 100 millones de dólares, listo, más un punto. Menos de 10, menos 2 puntos. Y así van haciendo como un scorecard, ¿verdad? Van poniéndole puntaje a las empresas y van subiendo y bajando valor. Ahora, súper arbitrario, sería un buen método complementario como para ver variables críticas que sí influyen al final en cuánto puede generar un negocio, pero en sí mismo para calcular el valor es bien chamullado. Y después está el price earning, que es ya para empresas que se lanzan en bolsa, ¿verdad? Y tiene varias falencias que no vamos a entrar en detalle, pero es otro múltiplo más, que no es otro que un múltiplo de utilidad. Y aquí quiero detenerme un segundo en los múltiplos de EBITDA, muy usados. ¿Cuántas empresas conocen ustedes en Chile o mercados similares a Chile, parecidas a la suya, en tamaño, en características, en cantidad de gente que trabaja, que se haya vendido y conocen el valor al que se vendió? Y más o menos a cuánto se vendió y cuánto EBITDA tenía al momento de la venta, ¿no? Entonces, la respuesta yo se la voy a dar. Si tenemos mucha suerte conocemos una. Y la gran mayoría de aquí no va a conocer a ninguna transacción comparable realmente con la mía. Entonces, me tengo que ir a la bolsa. Y a la bolsa probablemente fuera de Chile, a tratar de buscar algo parecido a lo mío, a mi negocio, en términos de múltiplos. Les tengo una mala noticia. Una empresa que pasa en bolsa es mucho más grande, mucho más líquida. Ya probablemente hace mucho rato pasó el Valle de la Muerte, etcétera. Entonces, los múltiplos y sobre todo cuando están en economías desarrolladas, la profundidad del mercado también, del mercado capital, es totalmente distinta. Venture Capital etapa 1, 2, 3, Private Equity en etapa temprana, Private Equity en etapa media. Entonces, miles de oportunidades de entrar y salir. Aquí en Chile está el Venture Capital, que invierte hasta en 1 o 2 millones de dólares de empresas con venta o valores en esos rangos, y después te salta el Private Equity que no te mira si no tenés más de 10 millones de dólares de facturación. Entonces hay una brecha donde no existen los compradores financieros. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con los múltiplos? Es muy difícil conseguir buenos comparables aquí en Chile de mis negocios. Por lo tanto, tengo que hacer proxy de afuera y todo, y se vuelve un poquito más subjetivo. Y además, que ignora todo lo que hablamos al principio. Ignora tu capacidad de financiar el crecimiento. Ignora cómo está tu manejo de capital de trabajo. Ignora tu necesidad de reinversión. Sumisible. Bien. Tampoco es bueno para una empresa que se acaba de endeudar para hacer un gran proyecto, porque tú esperáis sacar mucho rédito de un gran endeudamiento en el futuro y partir de una base mucho más chica. Entonces va a quedar un múltiplo irrisorio si es que yo pedí un crédito muy grande, va a ser un gran proyecto, y antes venía trabajando con cifras mucho menores. Suma y sigue, tiene muchas falencias el método. ¿Cuándo se ocupa? Cuando yo tengo muy buenos comparables, muchas empresas parecidas a la mía, en las que yo conozco
verdad el valor al que se transaron, y que es un conjunto casi vacío, ¿no? Ahora, algo nos dice, los múltiplos de EBITDA, que una empresa valga 5 veces EBITDA, lo que quiere decir en realidad es que yo con los márgenes operacionales, ¿verdad? Con los EBITDA que hoy día genera este negocio, soy capaz de recuperar una inversión en 5 años. Eso significa 5 veces EBITDA. Ahora, estoy ignorando todo lo demás. En realidad, el análisis correcto sería cuánta caja genera el negocio y en cuánto tiempo esa caja me va a pagar la inversión. El problema es que eso no se ve. Y hay un muy mal proxy entre EBITDA y caja, ¿no? Porque nunca son lo mismo, o prácticamente no. Bien. Y después hay otros métodos que no voy a profundizar, pero los baseados en opciones reales para los que tengan negocios en minería o en biotech, ¿ya? Que son para eventos que discretos. Por ejemplo, estoy en biotech. ¿Apruebo la primera fase de la FDA, sí o no? Sí, mi empresa vale mucho. No, mi empresa vale 0. Y así se me sigue. ¿Apruebo la segunda etapa? Salto discreto en el valor. ¿No la apruebo? 0. Entonces se basan en árboles de decisiones. Pero esto ya tiene matemática un poquito más sofisticada y se ocupa poco. Salvo que ustedes tengan minería en biotech. ¿Qué otro método de valorización conocen? Hay algunos, dado cómo se conjuga el conocimiento de esto, que es escaso, ¿verdad? Hay mucho de esto. Hay mucho de esto. Hay mucho de guata, mucho de, oye, sí, que yo escuché, que más o menos valía una vez las ventas anuales, y aquí, bueno, y mezclado con esto, y le sumo el valor de la marca, y que el intangible aquí, entonces todo sumado. Bueno, hay mucho desconocimiento de esto, pero en esta charla poder aportar un poco de luz. Bien. Entonces los métodos más relevantes para terminar con el capítulo métodos son el flujo caja descontado, que es el DCF, el método de los múltiplos por su facilidad de uso, ¿verdad? O sea, si yo soy una empresa más, bueno, y aquí sí que ustedes van a sacar múltiplos de empresas que se lanzan en bolsa, necesita correcciones. ¿Cuánta corrección? Si ustedes van a pescar un múltiplo de Estados Unidos, mínimo, corríjanlo por un 35% a la baja. Mínimo. ¿Por qué? Porque uno está hablando de una empresa líquida, no es lo mismo comprar una empresa a través de la bolsa, una acción de Copec, ¿verdad? Que yo aprieto un clic, la compro, me aburrí esa misma tarde de la acción de Copec, un clic y la vendo. Si yo compro acciones de una empresa cerrada, y sobre todo chica, o porcentaje minoritario, tratar de vender esa cuestión es una odisea, me puede tomar años, ¿no? O sea, compro y quedo atrapado, y si no me compra el mismo dueño de la empresa, o el mayoritario, o alguien ahí que me conozca, me tenga mucho cariño y le crea el negocio, no me la compra nadie, es lo más ilíquido que hay. Partamos por hacerle los ajustes por liquidez. Una empresa líquida versus una ilíquida valen 25% de diferencia o 30%. Y luego tenéis todo el tema de la profundidad del mercado de capitales que ya hablamos, ¿no? Entonces, múltiplos, no pesquen uno a uno los múltiplos de la bolsa, no sirve, ¿ya? Valor de liquidación, el valor de liquidación es, o valor libre ajustado, que es lo que vale mi patrimonio, si yo considero mi activo a valor económico, menos lo que debo, ¿verdad? El valor del patrimonio, eso lo ocupan los jueces y los contadores, tiende a subestimar brutalmente el valor de la empresa, pues está diciendo que tu fierro, tus mesas, tu silla, vale más que tu capacidad de generar caja futuro. Eso es lo que estamos concluyendo si voy a calcular el valor libre ajustado. Solo válido para empresas en que su fierro, ¿verdad? Su activo valen más que su capacidad de generar caja futuro. O sea, empresas quebradas, o no quebradas, perdón, pero empresas que serían mejor o valen más cerradas que funcionan. Y hay otros métodos. Piensen, bueno, nosotros cuando valorizamos Cornershop hace un par de años atrás, ellos se valorizaron, o sea, la oferta que les llegó fue basada en transacciones comparables, que sería la familia 2, de un múltiplo que se llama GMV, Gross Merchandising Value, que no es más que todo lo que se transaba en la plataforma en un año. No sé, en ese instante, no puedo decir la cifra exacta, pero transaba X millones de dólares a la semana, llega el comprador, que en ese minuto era Walmart, y le dice, oye, yo te lo voy a multiplicar por 52 para analizarlo, y eso lo vamos a multiplicar por un múltiplo. Y ese múltiplo va a ser el que se usó para las transacciones de Rappi, pedido ya, etc. O sea, ya tenemos transacciones sudamericanas de esto en el cuerpo, así que sabemos más o menos cuánto se transa. Y por eso es que se pudo hacer ese atajo. Pero no es fácil haber sido el primero. Haber sido el primero requirió haber estimado, aunque sea con harto margen de error, cuál es la capacidad de generar caja de este primer radio, de este primer pedido ya. Y después los demás se cuelgan de la transacción que ocurrió, ¿ya? Y bueno, y en ese minuto era el múltiplo de GMV, Gross Merchandising Value. Entre 1 y 1,7 se habían transado pedidos ya y Rappi, y en algo entre medio le hicieron la oferta.
Ya Passline, otra empresa muy entretenida que es chilena, una etiquetera online, también tenía una valorización por todo lo que transa a través de su plataforma, ¿verdad? Se usa mucho para el tema e-commerce y todo lo similar a eso, ¿ya? Esta era una empresa, Cluster X Team, que es una empresa de biotech. Se usó el Venture Capital Method. Y un WhatsApp, muchas veces las empresas tecnológicas le ponen un valor a sus usuarios. Ahora, es muy distinto el valor de un usuario de WhatsApp que el valor de un usuario de Instagram, que el valor de un usuario de Facebook. Son muy distintos, diametralmente opuestos. Uno de WhatsApp, cuando nosotros evaluamos un negocio similar, costaba más o menos $20 el usuario, y el de Instagram 172. Imagínense la diferencia. O sea, llegar a un approach ahí, al final del día, todo esto son aproximaciones de cuánta caja debería generar un usuario al final del día, ¿no?, en mi negocio. Bien. Entonces, para no perder de vista lo importante, estos son métodos de valorización, pero ¿qué realmente determina lo que crea valor a una empresa y qué es lo que le da valor a una compañía en realidad? Uno, el principal driver de creación de valor es el crecimiento en venta. O sea, si yo crezco en venta y mi mercado es interesante y tiene un buen tamaño, yo voy a ir agarrando pedazos de la torta cada vez más grande, o crece muy rápido la torta, eso es el principal motor de darle valor a una compañía. Estábamos haciendo un artículo entre ayer y hoy día para el Diario Financiero de cuánto afectaba un punto menos de crecimiento a perpetuar una empresa promedio, ¿eh? Una empresa productiva más que de servicio. Oye, y un punto de crecimiento en venta que sacrifiques, o sea, un punto menos de venta en el tiempo, te pega más o menos en torno a un 15% en el valor. O sea, si es que uno cree que el resultado de la elección del fin de semana, sin meternos en política, va a afectar el crecimiento de las empresas a futuro, por cada punto que tú crees que lo afecte, valen 15% menos. Por supuesto que depende de la industria, y estamos hablando de una empresa promedio y hay casos de 5, hay casos de 25, pero en el fondo en promedio más o menos en el rango del 13 al 18. Márgenes de la compañía, el EBITDA también es clave. Yo no saco nada con vender y vender y vender si no estoy generando plata. La generación de plata se mide en principio por EBITDA, luego por utilidad, y después vamos a ver que lo importante aquí no es ni uno ni lo otro, sino que la caja que genera la compañía. Pero partamos que los márgenes, o sea, yo tengo que vender algo más caro de lo que me cuesta y de lo que me gasto en poder hacerlo. Ese es el punto de partida, si no, no puedo esperar caja positiva. Luego están los requerimientos de capital de trabajo. Mientras menos plata en la calle tengo, ¿verdad?, mejor para mi negocio. Mientras más me prestan los proveedores y me financio con ellos, mejor para mi negocio. Mientras menos plata parada tengo en una bodega en inventario, mejor para mi negocio. Hay algunos negocios que no pueden no tener mucho inventario porque el que tiene el inventario es el que vende. Bueno, y eso es la realidad de tu industria. No lo puedes bajar. Y ahí tienes que tratar de optimizar por otros lados, ¿verdad? Pero los que puedan, aquí hay plata. Después la reinversión es necesaria, el CAPEX. Mientras más tú necesitas reinvertir en tu empresa, más caja te sale y por lo tanto mayores márgenes necesitas, ¿ya? Luego está la estructura financiera. Y la estructura financiera básicamente es qué tanto acceso a financiamiento tengo para poder financiar el crecimiento del negocio. Entonces, los bancos me prestan, los bancos me creen, soy sujeto a crédito, de cuánto plata. Y finalmente la incertidumbre de los flujos, ¿ya?, o los riesgos propios del negocio, ¿no? Si mi negocio es muy riesgoso y en un año bueno yo vendo mucho, pero en un año malo no vendo nada, eso vale menos que un flujo estable en el tiempo. Entonces, mientras más riesgoso y volátil es mi negocio, más lo castiga un potencial inversionista y menos vale, ¿no? Y eso lo vamos a ver en detalle un poquito cuando nos metamos brevemente en la clase. Déjenme darle un ejemplo, no sé si vamos a alcanzar numéricamente a verlo, y les voy a pedir un segundo para prender la luz de la oficina. Un ejemplo, las empresas de insumos médicos son un maravilloso ejemplo para ilustrar la diferencia entre utilidades y EBITDA y caja. Pónganse ustedes en el caso de que esta es una empresa que vendía vendas, ¿ya? Y que además es cierto. Esta era una empresa chilena real, que valorizamos hace unos 4 años atrás, vendía vendas. El 1 de enero, esta empresa ponía una orden de compra en China, y decía, oye, necesito tantas vendas. Ni un problema, decía el chino. Págueme el 30% por anticipado y yo le empiezo a producir las vendas. Perfecto. Y el 70% me lo paga cuando me entrega. Si estamos parados el 1 de enero, me tenía que desembolsar el 30% y a finales de enero, ¿verdad?, pagaba el 70% restante y el chino me embarcaba las vendas. Pasaban más o menos unos 45 días y a mediados de marzo llegaba el barco con las vendas y estas, después de internarse y aduana y gastos portuarios, etcétera, iba a parar una bodega donde yo tenía más o menos unos 90 días de
producto en inventario. Yo no puedo quebrar stock si le vendo a hospitales públicos, ¿verdad? Entonces, las multas son draconianas y debe tener buen inventario. Y algo así, como 90 días después del 15 de marzo, ¿verdad? Estamos hablando ya cerca de junio, me llega una orden de compra de la clínica y o del hospital, perdón, público, y finalmente sale la venda que compré. ¿Y qué hace el contador? Perfecto, ventas 100 de esas vendas, costo 50, gastos 30, ¿verdad? Evita 20, maravilloso. Pregunta, miren lo que hizo el contador. En junio, ventas 100, costo 50, gastos 30. Pregunta, ¿me pagaron? ¿Me pagaron esos 100? La respuesta es no. Los hospitales públicos más o menos me pagan 180 días después. Por lo tanto, esa plata me entra en diciembre, si tengo algo de suerte. Pregunta, ¿esos costos que me pone el contador en junio, los pagué en junio? La respuesta nuevamente es no. Esos costos los pagué en enero. Estamos hablando de un año de fase caja. Y entre medio, vamos pagando sueldos, vamos pagando arriendos, vamos pagando flete, vamos pagando internaciones, vamos pagando IVA, etcétera, etcétera. Este es un caso emblemático de empresas que tienen un desfase caja gigantesco, monstruoso, que si tú no tienes una espalda financiera relevante, esta máquina te puede comer, pero muy rápido. Y así, como estas empresas tienen buenos márgenes y venden harto, quiebran como mosca. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que el crecer en esta empresa es sumamente caro. Necesitas un acceso a financiamiento brutal. La empresa que nosotros conocemos en ese entonces, una de ellas, estaba pasando por esto mismo. Llegó un minuto en que debía 6 veces patrimonio y el dueño, que le estaba yendo maravillosamente bien en venta, no dormía. Vamos a ver el número, ¿no? Quiero detenerme me estoy pasando el tiempo, quiero detenerme muy brevemente en el ejercicio. Es una empresa más o menos que vendía unos 10.000 millones, proyectaba crecimiento del 30%. Estos números están cambiados ya para efectos del ejercicio y hacerle la caricatura de esto, pero esto fue un caso real, ¿ya? Una empresa que crecía más o menos 30% al año, con margen bruto súper estable y un margen EBITDA no despreciable del 15% y subiendo al 16%, con un margen de utilidad del 5-6 porque tenía harta deuda, ¿verdad? Y fíjense acá, el ROE de esta empresa, la utilidad partida en patrimonio, 18, 20, 23, era una maravilla. Piensen que un año bueno, el IPSA te deja UF más 6, ¿verdad? UF más 7, que estamos hablando de un nominal de 9. Un año bueno, esto te deja el doble o más. Maravilloso. El ROA 6-7, ¿verdad? Un deuda patrimonio que parecía alto y va creciendo, pero todavía no descabellado. Una deuda que te demoraba más o menos 4 años de vida en pagarla. Y los ratios de liquidez bastante sanos. Entonces uno diría, esta es una empresa maravillosa para invertir, pero qué gana de tener esta empresa. Ojalá fuera yo el dueño. Te tengo una mala noticia. Y esta es la importancia de medir y fijarse en la caja. Esta empresa valía menos que cero. Esta era una empresa, una máquina de quemar plata para sus dueños. Y no se ve porque la gente no se fija en la caja. Y los contadores no saben de este estado financiero, ni lo conocen, no lo saben armar. Por lo tanto, les cuento, esta empresa ha generado muy buenas utilidades. Se suma la depreciación que no es una salida de caja, esto es un flujo caja, esto es lo que se arma cuando uno valoriza una empresa. Se le suman los costos financieros porque yo quiero aislar el cómo se financia la empresa de cuánta plata genera. Entonces, saquemos para el lado todo lo que es deuda para ver qué tan sano es mi negocio sin la deuda. Y me genera un flujo de caja bruto, que es una cuestión un poquito menor a la EBITDA, por lo general, de 1.179 millones. El problema es que esta empresa para crecer necesitaba financiar un año de cuentas por cobrar, que a medida que iba creciendo cada vez se le iba quedando más plata atrapada en la cuenta corriente de sus clientes. Plata que, dicho sea de paso, nunca ves. Porque en la medida que tú vas cobrando, ya tienes otra venta puesta. Por lo tanto, al final del día esa plata no la estás recuperando, la estás consiguiendo resultados, pero hasta que no pares de crecer, ¿verdad? No te entra. Pues te va entrando, pero tú ya vendiste de nuevo. Te entra, vendiste de nuevo y tenés nuevamente crédito. Y a medida que crezco, esa bicicleta es plata que va quedando atrapada en la cuenta corriente del cliente. Y así con las compras de nuevo inventario y lo poco que me daban de crédito o nada que me daban de crédito a mis proveedores, cada año esta empresa iba quedando atrapada en este negocio alrededor de 1.000 millones. Fíjense que es más que la caja que generaba por el lado de las utilidades. Y además tenía que reinvertir un porcentaje de sus ventas para mantener el negocio activo. La bodeguita, el camión, el I+D, etc.
Cuento corto, esta empresa nunca era capaz a esos márgenes de generar caja positiva. ¿Qué necesitaba esta empresa para poder generar caja positiva? O mucho mejores márgenes, o en su defecto necesitaba disminuir radicalmente su día de fase caja, cosa muy difícil en la industria. Por lo tanto, los márgenes no eran suficientes. Esta empresa vale menos que cero. Te convenía liquidarla, así en ese mismo... Y esa fue la conclusión. Muy fome de decir, pero es muy ilustrativo este ejemplo, y perdonen que ponga un ejemplo negativo, me encantaría puro positivo, pero esto es la diferencia entre... Aquí tú dirías que esta empresa es una maravilla, Dios quiera que fuera mía, qué ganas de invertir. Si no miras la caja, te falta prácticamente toda la película. ¿Para qué decir el margen si lo multiplico por 5 o 6 EBITDA, verdad? Pagáis, pongamos el escenario de 5, ¿verdad? 5 por 15, si las matemáticas no me fallan, estamos hablando de 75. Hubierais pagado 7.500 millones por una empresa que vale menos que 0. Ojo con los múltiplos de EBITDA, muchachos, y con los múltiplos de venta. Ahora, este es un caso súper extremo, no siempre se equivocan así. Bien. Metámonos un poquito, y aquí quiero dar otro ejemplo con los múltiplos. Nosotros nos tocó, hace 3 años atrás, valorizar dos empresas muy similares de desarrollo de software. Una, no voy a dar los nombres de proteger, pero una terminó costando 8 veces su EBITDA y la otra 3 veces el EBITDA. Y les cuento, tenían ventas relativamente parecidas, márgenes muy similares a EBITDA, y una terminó valiendo 3 veces y la otra 8. ¿Por qué? Una venía creciendo muy rápidamente, se estaba internacionalizando el negocio, los socios súper alineados, con acceso a financiamiento, diversificada su cartera de clientes, una música de empresa. La otra vendía lo mismo, le vendía el 90% de sus ventas iban destinados a un solo cliente, que amenazaba prácticamente todos los años con irse, socios peleados, uno había secuestrado la contabilidad del otro y prácticamente no se podían ver ni al lado. Tenían bajo o casi nulo acceso a financiamiento, producto de que ninguno de los dos quería poner aval y la empresa por sí sola no era capaz de endeudarse. Entonces, son realidades muy distintas. Ojo con solo mirarlo de vista, hay que meterse adentro. Entonces, una empresa que va creciendo como avión no puede valer lo mismo una que está estancada o que su principal cliente amenaza todos los años con irse. Entonces, nuevamente, ¿no? Las empresas valen por su capacidad de generar caja. Bien. Tasas de descuento. Aquí me quiero detener un poquito porque me tocó hace poco de una persona de GoPlanB que llegó a mostrarnos su modelación financiera y nos mostró el que le había sacado un poquito el sombrero, pero estaba descontando su flujo futuro a un 3%. Entonces déjenme repasar un poquito lo que es la tasa de descuento y de qué sirve, ¿ya? Esta es la forma en que se compone o se estructura el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, que es una cuestión súper técnica, déjenme aterrizárselo, en la tasa con la que se traen a valor de hoy, flujos que yo creo van a ocurrir en el futuro, ¿ya? Y esos flujos tienen cierta incertidumbre, ¿verdad? Porque no es lo mismo 1.000 pesos que hoy día yo puedo gastar y los tengo que 1.000 pesos de un año más. No sé si van a entrar, no sé si los voy a tener, son predicciones. Entonces las tasas de descuento se componen de dos grandes componentes, ¿ya? De cuánto me va a costar el capital a mí, o sea, financiarme con capital, cuánto me va a costar, y dicho sean palabras, qué retorno le exigiría a un accionista, a un inversionista de esta empresa, y por el lado de la deuda, a qué tasa me puedo endeudar y con qué porcentaje del patrimonio puedo endeudar. Entonces vamos, esto parte con un beta, que el beta es qué tan riesgoso es mi negocio en relación a la economía. Si la economía le va bien, qué tan bien le va a mi negocio, y si la economía le va mal, qué tan mal. Si yo tengo un beta de 1, significa que mi negocio, si la economía le va bien, me da igual de bien, y si la economía le va mal, igual de mal. Estoy más o menos, me muevo con los ciclos económicos. En cambio, si yo vendo insulina, da lo mismo si a la economía le va bien o le va mal. Mi negocio no cambia. La gente que tiene lamentablemente diabetes se tiene que inyectar. Por lo tanto, mi negocio tiene un beta 0, no se mueve en relación no tiene correlación con la economía. Entonces el beta, mientras más arriba, significa más riesgoso y más incierto en relación a la economía, y mientras más abajo, menos le pegan los ciclos económicos. Después está el retorno que le exige un inversionista, que se compone de dos cosas: del riesgo de mi negocio y de mi industria, y de mi costo de oportunidad de inversión. Si yo tengo una inversión alternativa, que es meter la plata al IPSA, que más o menos el promedio de los últimos 15 años, uno podría hablar de un 6% de retorno real, ¿verdad? Si uno lo llevara a promedio. No es lo mismo en 10 años y depende de dónde te parís, ¿verdad? Así que es debatible. Pero imaginemos que
Yo puedo generar un UF más 6 por otros negocios. Quizá el IPSA es un mal ejemplo en este minuto, ¿verdad? Pero supongamos que mi costo de oportunidad de la inversión es 6. Entonces yo a un negocio no le voy a exigir menos que mi costo de oportunidad de inversión. Por lo tanto, parto de esa base y después le voy a poner los componentes de riesgo. Uno es qué tan volátil es respecto a la economía. Y dos, dependen del tamaño de la empresa. Y aquí yo me quiero enfocar en la valoración de una startup o una empresa chica. Lo primero es que hay un small cap premium que se le pone a las tasas que es el retorno que le exigiría un inversionista por sobre una empresa IPSA, ¿verdad? Lo primero es que si tú facturas menos de 50 millones de dólares, hay un premio o una prima que le exige el inversionista por meter tu plata ahí. ¿Por qué? Porque las empresas tienen menos estructura, son más dependientes de sus dueños, son más ilíquidas, lo que hablamos de la COPEC, por lo tanto, se le pone un premio por sobre las empresas que se lanzan libremente en bolsa. Luego, dependiendo qué tan dependientes de su dueño o del management, yo le puedo poner un key person risk. Yo estoy comprando una empresa, yo soy inversionista, voy a invertir en una empresa donde todo el negocio depende de una persona y del know-how que tenga el negocio y de su relación con los clientes. ¿Qué pasa si esa persona se aburre del negocio, o le da COVID, o la atropella una micro, Dios no lo quiera, o simplemente se aburre y se va? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué estoy comprando? Luego la concentración de la cartera de cliente, que lo dimos en ejemplo, ¿verdad? Y finalmente el forecasting risk, que es una medida de la incertidumbre de una proyección de flujo muy agresiva, ¿ya? Y eso se usa mucho en startups. O sea, si yo soy una empresa que hoy día vende 500.000 pesos al mes, pues estoy partiendo. Yo digo, no, pero en 3 años más yo estoy vendiendo 500 millones de pesos al mes, así que yo calculo va a estar vendiendo unos 6.000 millones al año. Bueno, o sea, el inversionista te diría, bueno, a ver, explícame bien de qué se trata. Y es tanto el salto que me estáis vendiendo, tanto estos 1.000 por que me estáis vendiendo, que yo necesito exigirle un retorno distinto. O sea, y acá déjenme ponerle otro ejemplo. Si yo les digo, oye, mira, Valoriza hoy día vende 100, para poner cualquier ejemplo, yo les vendo Valoriza proyectado a que en 3 años más va a vender 5.000 al año. Entonces ustedes me dicen, ya, y ahora yo les digo, bueno, ¿qué retorno le exigirían a ese relato, verdad? A esa proyección. Y ustedes me dirían, bueno, ¿sabes qué, Max? Si tú no me prometí un retorno por lo menos del 50% anual, yo no entro a esta cuestión, porque imagínate el riesgo que estoy corriendo, ¿cuál es la probabilidad de que te multiplique a 5.000? Y eso es lo que pasa con los inversionistas también. Mientras más agresiva es mi proyección, más retorno le exigen, por supuesto, a tu relato. Ese es forecasting risk. Esto es cómo se construye una tasa de descuento en una startup. ¿Bien? Entonces llegas a un KPM, que es el Capital Asset Pricing Model, que no es otra cosa que el retorno que le exigiría al inversionista a su capital en esta empresa. Que en una startup perfectamente podríamos estar de 26, 25, 30 y hasta más si es un negocio muy riesgoso. Pero no solo de capital vive el hombre, y gracias a eso es que yo tengo capacidad de endeudamiento. Y depende de cuál es la estructura deuda-patrimonio óptima de mi industria y de cuánto acceso a financiamiento tengo yo en el corto mediano plazo, cuánto me voy a poder financiar con deuda y cuánto con equity. Y eso finalmente termina de componer mi tasa, ¿verdad? Si yo puedo financiarme con 30% deuda patrimonio, que vendría a ser 23 deuda partida en deuda más patrimonio, que es un tecnicismo, a un 8% UF más 8 en vez de UF más 26,4, bueno, la tasa que voy a descontar mi flujo 21. Y aquí déjenme hacer una pequeña guía para los startups. Si yo tengo ventas, o sea, si yo estoy hablando de una empresa IPSA, las tasas de descuento de una empresa IPSA más o menos rondan entre 5, las más bajas lejos, hasta un 8 aproximadamente. Eso es una tasa, un WACC promedio, te diría, de una empresa IPSA. Luego una empresa cerrada que vende más de 50 millones de dólares al año, entre un 7 y un 12 no podría esperar tasa en ese rango. Una empresa mediana que vende más de 5 y menos de 50, entre un 10 y un 15. Una empresa pequeña, entre 1 y 5, estamos hablando de rango entre 2 y 20, y un startup seguro más de 20. ¿Ya? Entonces, el startup que llegó a presentarnos de GoPlanB, no sé si está acá, pero te aprovecho de comentar, no es el nombre por supuesto, pero una tasa de una startup, sobre todo en una etapa muy temprana, debiese estar rondando el 20 más, y si lo tienes por menos es porque no estás entendiendo el cómo funciona la tasa de descuento ni qué es el retorno que le exige a un inversionista a meter plata acá. Perdón, Max, estás hablando de bueno, obviamente si los flujos son nominales, la tasa tendrá que ser nominal, pero ¿estamos hablando de tasa real o tasa nominal? Qué buena pregunta. Estas son tasas nominales. Tasas nominales. Así que real serían 3% menos aprox. Y finalmente, errores comunes de los startups en valorización de empresas.
y después voy a tocar algunos otros temas puntuales. Uno, los startups por lo general tienen crecimiento excesivo y poco fundamentado de las ventas. Entonces, si van a poner esfuerzo en algún lado para sus proyecciones, es aquí, en la estimación de la demanda futura del negocio. ¿Por qué? Aquí, a prueba del inversionista más jodido posible, ¿ya? Que no salgan los números del sombrero, que tenga un relato. Lo que nosotros valoriza, acuñamos un concepto que se llama las 4M. Conocer muy bien el market size, la primera M, el tamaño de mercado, market share, quién se come esta torta, este tamaño de mercado, quiénes son los players, market growth, que es cómo crece este mercado. No es lo mismo estar en un mercado gigante que crece harto que en un mercado chiquitito que crece poco. Difiere mucho el atractivo de esa empresa, ¿verdad? Y finalmente la última es margins. Entonces, market size, market growth, market share y margins. Son las 4 cosas que yo tengo que poder llegar de cara a un inversionista muy preparado. Si no las manejo, probablemente mi levantamiento de capital va a ser mal. Después la proyección de ventas internacionales a etapas muy tempranas. O sea, si usted tiene una empresa que tiene 1 año de antigüedad o menos, o 2, y están en Chile y recién batiéndoselas en Chile, es muy difícil que un inversionista le pague por su sueño de irse a Perú, México, Colombia, Burkina Faso, etc. Entonces, evítense ponerlo en los flujos a menos que sea una cuestión inminente y que tenga realmente asidero y bien, porque si no, no te lo van a pagar y pierde un poquito profesionalismo, ¿no? Hay un trade-off aquí. Tú al final, igual al inversionista tenés que mostrarle que tenía hambre y que tenía un plan ambicioso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista numérico, esto solo viene a distorsionar los números. Entonces, hay que poder conjugar bien mi relato y mi sueño con los números actuales. Ventas crecientes con escaso crecimiento de los gastos. Esto es un clásico. Que mis ventas se multipliquen por 10 en 5 años, ¿verdad? Y mis gastos por 2. Este es un clásico. Y aquí el consejo es, vayan mirando a qué margen opera la industria. ¿Cuál es el margen EBITDA de la industria? Cuando hablo de márgenes EBITDA-20. ¿Cuál es el margen EBITDA de la industria? 18, 20, 15, 2, 10. Entonces, cuando yo veo eso, más o menos entiendo hacia dónde debería tender mi negocio. Y que si es que yo estoy teniendo un 30 y mi industria maneja un 15, algo estoy haciendo mal, o en su defecto tengo una ventaja competitiva brutal y sustentable en el tiempo, pero tengo que poderlo defender. Bien. Mezclar o incorporar cuentas erróneas en el estado de resultados, eso siempre lo vemos. Gente que mezcla cuentas de inversión en el estado de resultados o que amortiza las deudas en el estado de resultados, ojo aquí. Bien. Calcular el valor de la empresa sobre las utilidades. Ya vimos que si lo haces para la empresa de insumos médicos, te tengo una mala noticia. Pagaste infinitas veces su valor, probabilidad sí. Y mezclar el estado de resultados con el flujo caja o tratar de hacerlo todo junto. Sepárenlo, ordénenlo, vean que las cuentas correspondan en cada uno. Finalmente, otro error muy común son las tasas de descuentos poco o mal fundamentadas. ¿Ya? Por eso les dejo ahí la tablita de guía para que ustedes tengan una noción de más o menos dónde deberían moverse las tasas. ¿Ya? ¿Y qué más? Quiero terminar con esto, ¿ya? Con el precio versus valor de una empresa. La diferencia entre precio y valor. Lo que acabamos de hablar es cómo se calcula el valor de una empresa, que vendría a ser más o menos, para ponerlo en ejemplo simple, la tasación de una casa, ¿verdad? Entonces, a mí, vamos a poner un ejemplo cualquiera, me acaban de tasar la casa en 10.000 UF. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. 10.000 UF. Si yo quiero venderla rápido, no puedo ponerla a 12.000. Ni a 13.000, ni a 14.000, probablemente la tengo que poner en menos de 10. Y bastante menos mientras más rápido tengo que vender. ¿Ya? Si yo espero recibir 12 o 13, tengo que estar preparado, 1, a no venderla nunca, o 2, a esperarme mucho tiempo antes de vender. Entonces, aquí con las empresas pasa algo más o menos parecido. Si yo soy una empresa que puedo tener un valor de 100, ¿verdad? Pero me estoy desangrando y no estoy seguro cómo voy a pagar los sueldos en 3 meses más, y llego a negociar con un potencial inversionista que me va a mirar los números, y claro, lo va a olfatear, lo va a ver, lo va a oler. Y entonces no estás dispuesto a pagarte el valor de la compañía, porque tu poder negociador es muy bajo, porque llegaste mal preparado. Entonces, la diferencia entre precio y valor se da por 2 grandes variables. 1, tu poder negociador, con cuánta gente estás negociando, vamos a ver un gran dicho popular gringo, y 2, de qué tan preparada llega tu empresa y qué tan sana llega tu empresa. No es lo mismo una empresa que puede aguantar muchos años siendo un inversionista y seguir creciendo y todo, que una que lo necesita para poder pagar los sueldos en 3 meses más. La empresa de insumos médicos que le estoy hablando, que es, otra, parecida, pero no es la misma,
llegó a nosotros porque necesitaba valorizarse y tenía una oferta de compra de su principal proveedor. Y el principal proveedor vio que este gallo tenía 6 veces patrimonio, que estaba costándole un mundo financiar sus capitales de trabajo y todo, y lo que hizo fue esperar. El proveedor esperó y compró un 35% más barato. Que no les pase, prepárense antes de ir a levantar capital o antes de ir a hacer una ronda de financiamiento, lleguen lo más preparado y con el mayor tiempo posible. Si es que no llegaron con tiempo, porque lamentablemente nos pilló, ¿verdad? Nos pilló la realidad, entonces la sugerencia es olvidarse de poder vender al fair value y tratar de rescatar el mejor precio posible. ¿Cómo se hace eso? Con un dicho gringo, one buyer, no buyer. Si yo estoy negociando con una sola persona o tengo un solo interesado en comprar mi empresa o en meterle plata o en invertir en mi empresa, finalmente él pone la música, pone las condiciones y pone todo porque no tiene competencia, no tiene apuro. Entonces, una forma de que si yo llego medio a morir saltando, no muy preparado de mejorar mi poder negociador, es más de un comprador a la vez. No es fácil, pero recuerden, one buyer, no buyer. Y con esto termino. 2 grandes familias de compradores en la empresa y que determinan esta diferencia entre el precio y el valor, ¿verdad? Y muy bien decían, no, una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. Y estas 2 familias están dispuestas a pagar de cosas distintas. Un comprador estratégico es alguien de tu industria, que es un competidor, un proveedor, un cliente, o una empresa que es complementaria a la tuya, ¿verdad? Por lo general genera sinergias con la tuya. Se puede ahorrar parte del equipo de venta o mucho back office, o puede agregar una línea sin mucho esfuerzo de negocio. Entonces, esos gallos en general están dispuestos a pagar un poquito más. El comprador financiero, en cambio, su negocio es comprar barato, acompañarte a que la empresa valga cada vez más y salir en 5 años vendiendo caro. No digo que necesariamente te compren a precio huevo, pero sí, como no tienen sinergia y no tienen cómo apalancar su know-how o su negocio anterior, están dispuestos a pagar solamente la capacidad de tu empresa de generar caja. En cambio, que el comprador estratégico podría estar dispuesto a pagar un delta en la medida que vea y olfatee que hay más compradores interesados. Bien, y con eso ya me gustaría terminar y dar paso a las preguntas porque estoy pasado en tiempo. No, por favor, encantado, sí. Muchas gracias, Max. Si pueden, el ancho de banda les da y pueden encender sus cámaras, se los agradezco para verlos a todos. Oye, bueno, por favor, se abre la discusión, preguntas, etcétera. Había una mano levantada hace rato, así que denle nomás. Preguntas, consultas. Yo me quedé muy preocupado. ¿Podría sacar la presentación, bajarla o...? Sí, ningún problema, perdón. Para que podamos conversar. Ahí sí. Bien, no sé quién modera y quién es el primer valiente. No, yo modero, no veo manos levantadas. Te diría que, bueno, aquí conozco a casi todos, salvo algunas personas, la cantidad de ingenieros comerciales o ingenieros que hay acá es más o menos alta. A mí lo que siempre me preocupa en GoPlanB es, imagínate lo que tú has presentado cuando lo mira o un abogado, o un kinesiólogo, o un psicólogo, y que está emprendiendo. Yo creo que le puede bajar la pálida, digamos, porque uno, no está entendiendo nada de lo que se está hablando, hay que explicarlo en palabras simples, y segundo, la cantidad de competencias que se requiere para vender, ofrecer, levantar lucas, seducir a inversionistas, tener los números bien ordenaditos, etcétera, es tremendo. Así que el tema del flujo de caja y el ciclo del flujo de caja, como el ejemplo de los insumos médicos, es brutal y la gente efectivamente no lo ve. Por eso lo barato sale caro, independiente de que los contadores tienen sus competencias, pero no dependan de sus contadores para informes de gestión o la sanidad de la empresa. Ese sería mi consejo. Bien. Oye, encantado de resolver dudas. Yo sé que este es un tema árido, pero encantado de poder aterrizarlo y cosas que no se entendieron, ojalá poder bajarla a términos lo más simple para que apruebe diputado. Uy, Max, por acá, Daniel Costabat.
¿Aló? Perdón, Patricio. Dale, Patricio. Perdón, es que no me fijé. Perdona, Daniel. Paulo, ¿puedo hacerla yo? Por favor. Dale, Patricio. Perdona, Daniel. No, dale. Max, en la parte de las tasas de descuento, creo que haber visto que comentaste ahí es que no considerabas al sector inmobiliario. Sí, en el tema de las tasas, para empresas grandes, no IPSA, ¿verdad? Las tasas de los negocios inmobiliarios son un poquito distintas y más bajas. Los riesgos de ese negocio son mucho menores, los flujos más conocidos, más ciertos, entonces los dejé afuera del rango. Ya, ok. ¿Lo dejaste por esa razón? Sí, son tasas menores. Ya, ok. Entonces no aplicaba para no confundirse ahí. Todos los negocios más o menos el inmobiliario que tiene tasas bajas. Perfecto. Y depende de dónde estás parado dentro del inmobiliario. No es lo mismo ser la inmobiliaria que la constructora, que estar integrado, que ser el desarrollador, son cosas un poquito distintas. Sí, correcto, sí. No, básicamente esa era mi duda, que me llamó la atención. Perfecto, muchas gracias. No hay problema. Hola, Daniel. Hola, Max. Hola, Pablo. Hola, Daniel. Oye, no, mi pregunta es muy simple. Según tu experiencia, ¿cuál sería el ranking en importancia en los cuales los inversionistas se fijan para invertir en una empresa? Dentro de todas las variables que tú hablaste de la valorización, digo. Pero ¿cuáles son los 5 puntos así que dicen, mira, yo me fijo en esto, en esto, en esto, en esto? Déjame separar un poquito la pregunta en dos. Uno, se fijan mucho los tamaños de mercado, en cómo crecen y de quién es el equipo, quién es el gestor. Una vez que tú pasas estos 3 checks, vamos a chequear los temas financieros que tocamos. ¿Bien? Entonces, una vez, y los drivers de creación de valor no son 1000, son 6 o 7. Por lo tanto, creo que se fijan en todo. Y lo principal es, o sea, al final del día, es cuánta caja genera tu negocio, que depende de todo lo anterior. Si yo tengo un tamaño de mercado grande y dependiendo de cómo se conjuga ese mercado, es cómo voy a poder crecer en venta. Luego, si yo voy a tener la plata y el acceso a financiamiento para poder sostener ese crecimiento en venta y financiarlo, ¿verdad? Luego, ¿a qué niveles de margen opera la industria? No es lo mismo una industria que opera a 6% margen a EBITDA que una opera a 16%. Y hay que ver el EBITDA neto de CAPEX. Ojo ahí, uno se nubla, porque Agua Andina, por ejemplo, que es la empresa más golpeada de la bolsa hoy día, tiene un 50% de CAPEX. Y digo, perdón, de margen a EBITDA. ¡Oh, qué maravilloso, qué gigante! Sí, pero tiene un 31% de CAPEX. Entonces, al final del día, el margen a EBITDA real, el neto de CAPEX, ni siquiera 50, era un poquito menos, es 43, es 12. Entonces, no hay que marearse ahí, pero al final miran, para responder a tu pregunta, tamaño de mercado, cómo crece, cuáles son los márgenes, el equipo, y finalmente, a ver, cuéntame cómo vas, cuál es tu modelo de negocio y de dónde vas a sacar la caja. Y el storytelling, sobre todo si eres una startup y te vas a sentar con un inversionista, el storytelling, tu relato, hacia dónde vas, qué vas a agarrar, por qué, es tan relevante como los mismos números. Pero se tiene que reflejar en números. Tu storytelling después tiene que bajar a un estado de resultado proyectado, a un balance proyectado y a un flujo caja proyectado. Y la tasa de descuento, por supuesto, siempre es relevante, pero aquí están acostumbrados a ver tasas de descuento hechas por startups o gallos no muy expertos, sacar del sombrero espantosamente, y ellos hacen las suyas propias, así que no, por eso no te lo ocurre. Bueno, gracias Max. Nosotros en la sesión de finanzas que usamos KPIs, digamos, para mostrar en esa sesión basada en una consultora americana, que básicamente son KPIs de una empresa de venture capital, de capital de riesgo. Es una empresa, una consultora que se llama Anderson Consulting, y ellos cuando vienen emprendedores miran 12, nosotros hablamos básicamente de 8 o 9. Ahí se los puedo mandar si alguien se interesa, pero una de las cosas que muchas de las cosas tecnológicas que dependen de apps o qué sé yo, que es muy difícil de calcular, es el costo de adquisición de un cliente y el churn rate, que es básicamente cuando
si tú eres GTE Manquehue en TV por cable, ¿no es cierto? Hay clientes que tú adquieres y hay clientes que se van. Eso se llama el churn rate, ¿no es cierto? Básicamente, cómo van rotando tus clientes entre los que entran y los que salen. ¿Ah? ¿Y cuánto te cuesta? Esto del costo de adquisición de un cliente es tremendamente relevante y en empresas como Uber lo tienen súper bien monitoreado, porque, y se refleja, por ejemplo, en cuánto le están dispuestos a ofrecer a un chofer Uber por referir a otro. Entonces, ahí en ese valor, que hace un tiempo atrás fluctuaba alrededor de los 250.000 pesos, te está diciendo más o menos cuánto es lo que está dispuesto a pagar Uber por tener un driver más, ¿no es cierto?, metido en la red. Entonces, ese costo de adquisición de cliente no es fácil de ver y es un temazo, aparte de otro... Pablo, eso es muy propio de las empresas SaaS, una métrica SaaS muy relevante, así como el lifetime value. Y hay un ratio que se ocupa que es el lifetime value partido en CAC, en el Customer Acquisition Cost. Y ese es muy relevante y cualquier cosa sobre 3 significa que tú tenés que meterle plata con pala a tu mecanismo de venta, porque es muy rentable atraer un cliente nuevo. Cuando bajas de 3, empiezas a ver, bueno, ¿le metemos o no le metemos más a marketing? ¿Le metemos o no le metemos más a temas comerciales? Eso me sigue. Muy propio de los SaaS, pero no tan propio de otras empresas más tradicionales. Seguro. Bueno, y Uber, ¿no es cierto? No sé cómo le fue el año pasado, pero había perdido $8.000 millones y ahora se compró Corner Shop y sigue siendo un éxito, pero pierde como loco la cabeza, porque el burn rate, que es la pérdida económica, digamos, o por lo menos de como quema caja, es tremendo. Así que ahí hay mucho financiero en esta reunión. Están todos muy callados. Ahí don Patricio, ¿dónde está Pato Saavedra? Este experto inmobiliario, así que te hizo una pregunta con un qué, porque trabajó toda la vida en temas inmobiliarios, así que se hace el de las pampas, pero ahí está. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo Quevedo, yo quiero que usted haga pregunta. ¿A quién? A Rodrigo Quevedo. Pero no importa, ahí se está haciendo el leso. Rodrigo, dale nomás. Yo quería preguntarte, salimos un poquito de las startups, pero preguntarte que ha sido bien notable estos últimos 3 días en la bolsa, a propósito de lo que tú decías de Agua Andina. En 3 días tenemos como un 12% de menos valor al final de las empresas del IPSA, que ha sido súper fuerte. Entonces quería ver si tú hayas reflexionado, pensado en si esto tiene que ver con un riesgo país, con la tasa de descuento propiamente tal, con menores flujos futuros, cuáles son los drivers que están pensando y si, o es un cambio estructural, digamos, de la manera de hacer empresas en Chile. No me pillaste preparado para esta pregunta. Sí. No había preparado esta pregunta para esta charla, me la preparé para el diario. Nos llamaron para saber cuál era nuestra opinión respecto a cómo debería comportarse y qué explica esta baja y hasta dónde debería caer. Y déjame desmenuzarla, ¿ya? Partamos por el único hecho concreto que tenemos hasta la fecha en términos de algo medible, y todo lo demás responde a expectativas. Lo único medible es que el riesgo país entre el viernes y el lunes saltó un 9%. Medido de 2 formas, del CDS, el Credit Default Swap, no quiero entrar en términos aterradores, y en la diferencia entre cuánto rentaba o cuánta rentabilidad le exige a un bono del Banco Central americano versus al chileno. Esa diferencia aumentó 9% en el CDS de 5 y en el bono. Eso, solo el aumento de riesgo país, hace que las empresas caigan en un 3 o 4%. Solo ese efecto, que es el único tangible. Ahora, ¿qué explica el 9 restante, verdad? Y aquí entramos al terreno de las expectativas. Lo más relevante es cuántos puntos menos de crecimiento tú crees que le va a costar esto a las empresas. Primero a Chile, después de Chile la inversión y cómo una menor inversión impacta el crecimiento. Si tú crees que ahora Chile va a crecer un 1% menos, entonces al IPSA le falta por caer. Porque un 1% de crecimiento, ya lo conversamos, más o menos impacta en un 15% de valor de la empresa, a perpetuidad. ¿Bien? Por supuesto que yo puedo decir, mira, los próximos 2 años, con la incertidumbre, no va a haber inversión, pero son 2 años ya. 2 años, un punto menos, el impacto en el valor es poco. ¿Ya? Podemos estar hablando de un 1% o menos. Pero si yo lo proyecto a perpetuidad, tú crees que va a ser un país más apretado, más difícil para hacer negocio, voy a crecer 1% menos promedio, entonces el IPSA le queda por bajar. Luego están los impuestos, expectativas de mayores impuestos. Hay que
los países que dan un viraje hacia la izquierda tienden a gastar más y necesitar estados más fuertes y por ende necesitan de mayor recaudación y el Estado gana plata con los impuestos y prácticamente solo los impuestos. Y por ende, si tú crees, por cada punto que tú creas que van a subir los impuestos en este país, estás esperando una caída en los valores en torno al 1% en el valor de las compañías. Entonces, si tú crees que van a subir 3 puntos y que vamos a llegar a una tasa corporativa al 30%, entonces uno debería esperar caídas del 3%. Entonces vamos desmenuzando las expectativas, ¿verdad? Después déjame a ver alguno otro. ¿Hay elasticidad 1 en eso? ¿Perdona? Lo que está diciendo básicamente, elasticidad 1, tasa de impuestos, crecimiento. Casi 1, en verdad 0,8 en los promedios que sacamos. Depende de industria en industria, es muy variable, dependiendo de cómo te pilla, con qué nivel de endeudamiento y todo, pero pescamos una empresa promedio y fuimos jugando con todas estas variables. ¿Factores de costo? ¿También hay? Sí, tengo factores de costo por el lado de todo este mayor, básicamente, la necesidad de que la empresa, de que la gente después tenga una jubilación ya en un sistema que probablemente va a ser distinto a los AFP. ¿Cuánto le van a cargar a las empresas ya en términos de esas cotizaciones adicionales? Si eso se traduce en pérdidas de margen, nosotros lo calculamos, ¿ya? Y déjame llevar los puntos de margen. Si yo tengo un medio punto menos de margen EBITDA que antes, permanente, ¿verdad? La caída en el valor de entre un 4 y un 5% en el valor de las compañías por cada medio punto. Y así, entonces, eso también es aplicable para todo. O sea, si tú crees en cualquier otro nivel de costo que te impacta medio punto en el margen EBITDA, estamos hablando de caída entre 4 y 5%. Entonces, depende hasta cuánto crees que va a caer, por cuánto tiempo, cuánto te van a subir los costos, cuánto hacen los más impuestos, ¿verdad? Mete todo eso a la juguera y vamos ponderando, ¿verdad? Yo, si me apura, yo creo, y con el dolor de mi alma, porque yo me pilló invertido en el IPSA, si me apura creo que le falta una gotita. O sea, el ajuste del estallido social fue un menos 15, vamos a menos 13. Probablemente le falta un apretón final antes de estabilizarse. Y va a depender mucho del discurso de nuestros nuevos constituyentes, principalmente los independientes. Si los discursos son conciliadores de hacer un país mejor y vamos buscando acuerdos, las empresas deberían subir porque estas expectativas de cosas aterradoras para los negocios, ¿verdad? Que pueden ser muy buenas para la gente, pero para los dueños de empresas no son tan buenas noticias. Estas expectativas van en línea con los discursos de los constitucionales. Súper, más completo de lo que yo pensaba que iba a ser la respuesta. Sí, muchas gracias. No sé si tú tienes algún paper o algo donde o está publicado en algún lado. Puede que salga en el diario de la semana y si no, me recuerdan ahí a mi mail max.rasuri@valoriza y se lo pongo. Súper, gracias. Está en LinkedIn, Max, también. Don Rodrigo Quevedo, por favor, adelante. Pregunta para hacerte feliz. Gracias. Hola, Max. Pregunta, ¿en qué situación se dan, en realidad se deja de seguir la lógica que acabas de presentar? Me explico. Santander comprando Patagon, si se acuerdan, y era básicamente una página web por, no sé, $200 millones. ¿En 500. qué momento aplica ese concepto donde no tiene lógica y no los van, los TIR, todos esos conceptos que estudiamos se fueron al basurero? Sí, bueno, a mí me encanta el ejemplo de Tesla, que no tiene ningún sentido para mí. O sea, que haya valido 800, hoy día vale 550, y yo aún así lo creo inflado. Pero eso es porque no es otra cosa que gente que espera que estos negocios vayan a generar muchísima caja en el futuro. Pierdo caja, quemo, y en algún minuto, entonces se vuelve tan grande y tan rentable que empiezo a recuperar y genero. Entonces, todo eso depende también de las expectativas de la gente. Una cosa que pasó con Netflix, lo cuenta uno de los profesores más famosos de valorización, es que uno de los alumnos de MBA le valoriza Netflix. Entonces le pone 600 billones de ingresos. Y entonces lo llama a Damodaran, que se llama este profesor, y le dice, oye, ¿tú calculaste cuántos usuarios necesita para 600 billones? Mira, no. Bueno, ¿cuánto pagáis tú? ¿Tenés Netflix? Decía. Sí, yo tengo Netflix. ¿Cuánto pagáis al año en Netflix? No, mira, $100, algo más o menos $100. Perfecto. 600 millones de billions, ¿verdad? Dividido en $100. ¿Cuántos usuarios necesitáis? La respuesta era 6.000 millones. O sea que cada una de las personas del mundo necesitaba tener Netflix y pagar la cuenta.
que era, por supuesto, que era una pelotudez. Entonces, eso pasa mucho con las expectativas de la gente. A mí me pasa con Tesla, por ejemplo, que para valer eso, tendría que vender prácticamente todos los autos eléctricos que se fabriquen de aquí a los próximos 15 años. Y que Toyota se quede dormido, y que los grandes compañías automotrices del mundo no hagan nada, ¿me cachai? Y le den todo el espacio a Tesla. O sea, la gente se obnubila ante estos grandes líderes llenos de labia, güey, que salen hablando, pero al final no hay que perder de vista que es la caja lo que manda, y cuánto puedo generar de caja, y que eso tenga algún asidero en algún minuto. Cuando pierde el asidero, empezamos a ver cualquier cosa, ¿no? Y ejemplos concretos, bueno, uno es Tesla. Nos pasó cuando valorizamos al gramo, la primera del 2014, que al gramo se terminó vendiendo, este es un caso, a 3 veces lo que nosotros lo habíamos valorizado. ¿Por qué? Tenían una empresa B que la gente le gustaba vincularse, que tenía como un lleno de premios sociales. Entonces tenía un caché que era muy difícil de medir desde el punto de vista numérico. Y un carisma de su líder, de José Manuel Moller. Y entonces ahí lo que nosotros, o sea, lo que te queda ahí por explicar es el goodwill. Es cuánto valora la gente, un comprador, más allá de la capacidad de generar caja, el tener una imagen positiva, cómo les impacta a sus otros negocios, etcétera, etcétera. Y ese goodwill es difícil de medir. Hemos hecho intentos, pero no tenemos una respuesta sólida. El tema emocional de expectativas tiene mucho que decir. Lo digo porque, no sé, en tu experiencia veo que hay mucha fórmula, mucha matemática racional, pero cuando se ven los grandes deals, como que uno dice, esto no tiene lógica, no me cierran, como tú dices, o sea, divido números, no hay lógica. Entonces, hay un tema de que alguien o quiere adelantarse o quiere hacer algo que está más allá de esos números. Lo planteo además en el contexto de que creo que todos estamos tratando de buscar aquello que es único, que es valioso, y el momento de sentarse a hacer, a veces uno como que vuelve a hacer la matemática, el cálculo, pero hay un tema emocional que es muy potente. Si el negocio no te da en el Excel, abandónalo rápido. Bien. De verdad, porque sí, los negocios pivotean y se te va ocurriendo otra cosa, y tenemos todas estas charlas inspiracionales de los grandes emprendedores, ¿verdad? Tírate al agua. Pero si en el fondo tu línea de negocio actual no da, y no, yo me voy a tirar igual porque no da, o sea, la probabilidad de que te perdí los dedos es altísima. Porque te cuentan los casos de éxito, y por cada 95 casos, o sea, cada un caso de éxito hay 95 fracasos, o 99, si me apuráis. No, de hecho, el 5% de los emprendimientos en Chile llegan al 5.º año. Por supuesto. Entonces, al final del día, con esas cuestiones más o menos románticas, de verdad, nosotros creemos que el DCF es muy valioso, no porque le apunte al valor de los startups, porque te obliga a decir de dónde va a salir la plata. A ver, explícame dónde agarrar los clientes, quiénes te van a pagar, cuándo, cómo, cuánto, con qué niveles de márgenes vas a operar. Te obliga a ponerle un reality check al negocio. Ahora, después iteran y después encontráis otra cosa, cierto, pero que ojalá tu negocio central al principio también debe. Bien. Gracias, Max. Porque generalmente dan en el Excel. Por lo tanto, si no te dan el Excel... Sí, no, asumiendo que dan en el Excel, eso es lo que voy. O sea, hay un caso, y de hecho por eso le meten plata. Digo, Amazon también tomó bastante tiempo, creo yo, antes de despegar. Pero, no, clarísimo. Gracias, Max. Max, ¿cuántos años en el mundo normal, diría yo, no de los unicornios, qué sé yo, se muere un emprendimiento en agarrar vuelo y estabilizarse? Mira, depende mucho el caso y tu industria y tu modelo de negocio, ¿ya? Lo normal que nosotros vemos aquí es, antes de 3 años es difícil afirmarse, ¿no? Antes de 3 años es difícil. Hay quienes parten ganando plata, y existen, y no llegan. Y entonces no hay que creerse el cuento de que necesariamente necesitáis comer bichos y pasarlo mal 3 años. Existen los negocios que ganan más tiro. No son la mayoría. La mayoría exige de pasar por el valle de la muerte, ¿ya? Que es años de flujo de caja negativo y que le meto mi ahorro y que todavía no me sale. Porque los negocios demoran en empezar a ser conocidos, en agarrar reputación. Y eso lamentablemente es difícil de acelerar. Sí. Bueno, gracias, porque efectivamente sin habernos coordinado es algo que nosotros predicamos, y por eso siempre le decimos a la gente en general,
mientras estás con pega, empieza tu plan B, porque si empiezas a emprender cesante, vas a estar quemando combustible en el OPEX de la casa, más tiempo y plata en el emprendimiento, 3 años, entonces si no tienes plata o financiamiento o caja para 3 años o 4, piénsalo muy bien. Y eso pasa, y lo vemos todos los días, y cuesta mucho, hay que vivirlo. La verdad es que esto hay que vivirlo porque cuando uno fue ejecutivo, en el caso mío, la plata era de don Andrónico, no era mi plata. Entonces, digamos, es otro, ¿no? el conflicto de agencia ahí, el no menor, digamos, no duele tanto. Además, yo no veía el flujo de caja de la Viña San Pedro tampoco, estaba preocupado más bien de vender. Entonces, el tema del emprendimiento es brutal, es tremendo, tremendo entretenido, tremendo de duro, tremendo de un reality check muy potente y por muchos años. No sé, por eso mejor hacerlo acompañado que solo. Don Rodrigo Líbano. Max, tu opinión. Hace un par de meses salieron algunos emprendedores diciendo que era mucho más conveniente endeudarse afuera de Chile que adentro. ¿A ti te ha tocado situaciones en que sea más desfavorable que adentro? ¿Depende del emprendimiento? ¿Cómo lo ves eso? Mira, muy buena pregunta. En general, repito que el mercado chileno de los institucionales que financian, hablemos de empresas medianas y pequeñas, ¿ya? El mundo de los grandes distintos, y puede colocar bonos afuera. El mediano y pequeño tiene un mercado de capitales acá en Chile no muy desarrollado. Estamos hablando de algo así como 15 venture capital, algo así como 5 o 6 private equity activos, uno que otro family office picoteado por ahí que compra algo de vez en cuando. Entonces, es muy chico, es muy chico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas afuera, y además el chileno tiende a decir, oye, no me vendáis cosas de afuera y de otros países. En cambio, cuando tú eres chileno y te vayas a parar con un mexicano o con un gringo, ya el gallo tiene una visión mucho más global, menos localista, ya te estáis saliendo de tu zona de confort. Entonces, el gallo, efectivamente, los venture capital internacionales tienden a estar dispuestos a pagar más que los chilenos. Pero ojo, no te pescan antes de 2, 3, 4 millones de dólares de facturación. No te miran. Por lo tanto, si tú tienes menos que eso y estás partiendo el negocio y estás vendiendo 100, 200, 300 millones de pesos, 400 millones de pesos al año, va a ir a perder tu tiempo tocando la puerta a los gallos de afuera. Y la única forma es pasar el pandero entre las 3F, ¿verdad? Family, Friends and Fools, o los institucionales chilenos, que en general, ahí mi recomendación sería, en las primeras rondas, sacrifiquen lo menos posible de propiedad. Todo el comprador quiere el control y tú, el control es muy caro en una primera ronda, por supuesto, y tenéis que tratar de sacrificar lo menos posible. Los venture capital parece que han evolucionado en torno a eso, ¿eh? Porque parece que antes abogaban al emprendedor, hoy día no apuestan a más de un 30% para no desincentivar al emprendedor, porque no sé qué opináis tú, pero me han contado que básicamente hoy día ya no aspiran al control total. Es cierto que sea en el tema Venture Capital en particular, dejaron de tratarlo como una empresa convencional a la que yo voy y tomo el control y quiero ser el que toma las decisiones, pues no tiene mucho sentido. No. Necesitáis que esté motivado el emprendedor, ¿verdad? El líder del negocio. Sí, estoy de acuerdo. Y efectivamente estoy de acuerdo con que afuera pagan más que en Chile, pero llegar afuera necesita de un animal más grande, o si no te van a responder ni el teléfono. Oigan, jóvenes, voy a tener que lamentablemente dejarlo hasta acá porque en 3 minutos empieza la segunda sesión de GoPlanB de la generación 18. Así que, y como somos pobres y emprendedores, tenemos una sola cuenta de Zoom, así que, digamos, una presentación excluyente con la otra. Así que, oye, los invito a conocer valoriza.cl, es la página web de Max, y a averiguar, a conectarse como red. Max también está en LinkedIn. Esto va a estar en la plataforma, en la página de YouTube nuestra, probablemente mañana a esta altura. Así que ahí va a estar la grabación para quienes quieran verla, y quienes quieren tenerla, me llaman y se las mando por WeTransfer para que la puedan descargar también.
y si a alguien interesa saber qué más hacemos en GoPlanB, por favor, contáctenme. Estoy en LinkedIn y bastante accesible y disponible. Así que les quiero agradecer a ustedes su asistencia una vez más a uno de estos Open Meetings de los miércoles. Todos los miércoles tenemos una charla de este tipo en torno al emprendimiento, testimonios de gente real, digamos, y con su experiencia, con sus errores, sus fracasos, etcétera. Agradecer nuevamente la tremenda disposición de Max y de su padre, a quien tuve el gusto de reconectar después de muchos años, que también está en la universidad de profesor cuando yo andaba por allá. Así que muchas gracias, una muy buen fin de semana largo a todos, y a doña Paola Gajardo, usted que se conecta porque seguimos. Hasta luego, chiquillos. Muchas gracias, un abrazo grande a todos. Gracias, Max, compadre, un abrazo grande. Gracias, chao. Muchas gracias a todos. Ahí estamos. A ver, creo que, déjame ver, Paola, si vamos, está muteada, Paola.